este almidón, esta muestra tiene una parte de agua y tiene una parte de almidón. La parte de almidón, que es la que nos interesa, tiene las enzimas que fueron activadas previamente. Entonces estas enzimas son limitadas. Estas enzimas tenemos que saberlas utilizar con mucha inteligencia. ¿Por qué? Porque al ser limitadas, son limitadas y las necesitamos para dos procesos. El primer proceso es un proceso que le va a dar el sabor y que le va a dar el cuerpo de la cerveza, le va a dar todo ese como qué tan pesada es la cerveza, qué tan viscosa. Entonces, entre más tiempo la dejemos, de mejor sabor va a quedar, porque va a extraer más enzimas para convertirlas en azúcares no fermentables. Pero ¿qué pasa? No las podemos consumir todas, porque parte de esas enzimas las tenemos que dejar disponibles para el proceso de fermentación, porque la levadura solo se va a alimentar de las enzimas que no fueron activadas, porque estas enzimas tienen azúcares fermentables. Entonces, si dejamos demasiado tiempo cocinando y dejamos demasiado tiempo activando las enzimas, activando el lúpulo, entonces vamos a tener un buen sabor de cerveza, pero vamos a perder el alcohol, no nos va a quedar disponible para el alcohol. Entonces esa es la parte más delicada de la maceración, donde tiene que ser muy preciso el control y muy precisos los instrumentos. Compañero. Bueno, en las variables a medir en el proceso de maceración vamos a tener variables directas como variables indirectas. Entonces, en las variables directas nos vamos a controlar el nivel del agua. Para la mezcla del agua y la malta, la relación tiene que ser 3 de agua por 1 de malta, para que tengamos como ese equilibrio. Tenemos dos tiempos de activación, una que es sin lúpulo y otra que es con lúpulo, que dependiendo de, digamos, si le agregamos o no el lúpulo, vamos a tener diferentes sabores. Y por último tenemos la temperatura. La temperatura para que los almidones se convierten en azúcares y las enzimas también se convierten en azúcares debe ser alrededor de 60 grados y 70 grados centígrados. Específicamente se recomienda que sea entre 65 grados centígrados. Como variables indirectas tenemos el pH, que nos indica la cantidad de almidón que hemos extraído durante el proceso. Este está alrededor de los 5 puntos y 5.5. Y la densidad, que indica la cantidad de azúcares fermentables presentes luego en el proceso de maceración, que nos van a acompañar para el proceso de fermentación. Perdón. Bueno, entre mayor densidad tengamos en nuestra mezcla, mayor azúcar fermentable vamos a tener en el proceso. Entonces, cuando estemos en el proceso de fermentación, vamos a tener en nuestra cerveza mucho más alcohol. Entonces, los elementos que utilizamos para este proceso de maceración, los elementos y los instrumentos: el primero es el tanque de acero inoxidable, el cual debe ser de acero inoxidable para evitar que la cerveza se contamine con óxido, básicamente. Como sensor de nivel, nosotros tomamos un interruptor de nivel optoeléctrico. Para nosotros queríamos un sensor de nivel tipo on-off, entonces este nos servía correctamente. Su funcionamiento en la parte izquierda, podemos ver, es una luz LED que se va reflejando durante el prisma mientras él no esté en el líquido. Cuando está presente el líquido, va a tener una interrupción y la luz LED no va a llegar al receptor, y es donde nos va a activar la señal de salida. Este sensor tiene una cualidad muy específica que nos da una comunicación a un panel de sensor, pero también hay una vista directa para el operario, que puede mirar directamente en qué nivel está el tanque. Como especificaciones técnicas, nosotros lo tomamos, como decía anteriormente, porque es un tipo on-off.
pero adicionalmente también porque su temperatura de trabajo llega hasta los 100 grados centígrados, y como nosotros solo lo vamos a trabajar alrededor de los 65 grados centígrados, entonces nos funcionaba correctamente. El tiempo de respuesta, también tenemos un tiempo de respuesta no lo más rápido posible, pero es un tiempo de respuesta aceptable para nuestro proceso, que es de 0,5 segundos. Listo, entonces el sensor para controlar la temperatura, el que escogimos fue el Thermopad tipo J sencillo. Trabaja en un rango de temperatura entre 0 y 300 grados centígrados y debe ir instalado dentro de un termopozo de acero inoxidable, precisamente para que no entre en contacto directo con la cerveza y no la contamine. Para esta parte contacté una empresa experta en temperatura, que fue la que me brindó esta información, y me brindó también esta información de la resistencia en acero inoxidable, que son resistencias especiales para estas soluciones químicas, estos procesos químicos. La otra variable que nos interesa medir es el tiempo que va a durar durante la maceración. Entonces el instrumento que escogimos para este proceso es un timer digital programable, el cual se puede programar desde 1 minuto hasta 7 días y nos permite incluso para el proceso de germinación. Bueno, como nosotros también necesitamos controlar el pH de nuestra mezcla, entonces utilizamos un pH-metro. Nosotros tenemos que controlar el pH entre 5 y 5.5. El rango que nos brinda es de 0 a 14, con una precisión aproximadamente de más o menos 0,202 pH y un rango de temperatura entre los 0 y 60 grados centígrados. Cuando nosotros necesitemos, tomar una muestra en nuestra mezcla, tenemos que tener también cuidado con la temperatura de trabajo de nuestro pH-metro. Y el último instrumento es un densímetro, el cual nos va a permitir medir la densidad y controlar la densidad de la cerveza. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad que nos interesa que quede la cerveza es de más o menos 1040 kilogramos por metro cúbico. Este instrumento pues es un instrumento con una masa establecida y tiene una escala impresa. Entonces, según qué tan denso sea el instrumento, va a flotar más o va a flotar menos. Bueno, en nuestro programa PANID tenemos principalmente una válvula que es controlada por el PLC, que nos va a dar el ingreso del agua purificada a nuestro tanque. Tenemos también en la parte izquierda una banda transportadora, que es la que nos va a suministrar ya sea la malta en grano o la malta molida. Esta malta debe ser apartada para que tengamos las cantidades necesarias para nuestro proceso. También tenemos dos sensores de nivel en la parte izquierda, uno alto y uno bajo, igualmente controlados por nuestro PLC. La resistencia que nos calienta el tanque para que tengamos nuestra temperatura ideal. Tenemos un agitador también controlado por nuestro PLC y pues que le da la fuerza a un motor denominado el motor 1. En la parte derecha tenemos un elemento de temperatura directamente que va al tanque y un transmisor de temperatura que nos indica en qué temperatura estamos, que también va programada a nuestro PLC. Y por último, para la salida del mosto tenemos perdón, se me fue en este momento, un convertidor IP que nos va a convertir una señal de corriente o una señal de presión que va a nuestra válvula para activarla y tener la salida del mosto.